Vamos, un aplauso cordial para ella. También me presento para quienes no me conocen. Soy Graciela Trincado, soy co-founder de Codify y directora acá en la red de recursos humanos. Así que vamos a estar, tengo el tremendo orgullo de poder estar dando inicio y saludando a todos quienes nos acompañan hoy día acá en lo que ha sido esta jornada y también desde sus hogares, lugares de trabajo, donde sea que nos estén acompañando en esta realidad virtual para poder continuar con esta interesante jornada. Y vamos a ir dando inicio entonces a lo que ya es este panel. Hemos estado viviendo un mundo con muchos cambios, no es ninguna novedad, es parte de lo que escuchamos reiterativamente en todos los distintos tipos de charlas y de conversaciones en los que estamos. La pandemia y todos los sucesos que hemos vivido a nivel global en estos últimos años ha acelerado muchos procesos. Y la tecnología ha jugado un rol vital en poder dar continuidad y adaptarnos a esta transformación. Apago el... Un minuto. Probando acá, sí. Dame un segundito. Ya. Bueno, entonces continuando con lo que estábamos conversando, pero uno de los aspectos muy importantes cuando conversamos acerca de tecnología y de innovación, recurrentemente estamos viendo cuáles son los distintos tipos de soluciones que están saliendo permanentemente para poder facilitarnos nuestras vidas tanto en lo laboral como en lo personal. Pero hay un aspecto muy importante de ello que no siempre está en la primera línea de lo que vemos a nivel... ¿Sí? Tú me dices. ¿Sí? Gracias. Que no está siempre en la primera línea de lo que ocurre a nivel de lo que son las organizaciones, que tiene que ver con los temas de protección de datos y con los temas de ciberseguridad. Y es lo que vamos a acercar hoy día, vamos a conversar con un panel muy entretenido que nos acompañan tres tremendos speakers y vamos a abordar de esto. Voy a aprovechar a presentar a cada uno de ellos. Voy a partir acá en primer lugar. Si me dan un segundo. Nos acompaña en primer lugar, tengo el orgullo de presentar a Carlos Bustos. Carlos Bustos es director regional de servicios de ciberseguridad de Sonda. Es empresa multinacional de tecnología que opera actualmente en 10 países de Latinoamérica y Estados Unidos. Carlos es un ejecutivo de negocios con amplia experiencia liderando equipos de trabajo multiculturales, multidisciplinarios y multigeneracionales en empresas TIC posicionadas en mercados de alto crecimiento y orientadas a la transformación digital de las organizaciones. Adicionalmente, es director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y presidente de la Mesa de Ciberseguridad de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información. Un gran aplauso, por favor, para él. También nos acompaña Andrés Lieberman. Como ya les comentaba hace unos minutos, él es Chief Information Officer en Betterfly, liderando las áreas de tecnología y data. Anteriormente se desempeñó como profesor en el Departamento de Finanzas de Stern School of Business de New York University y como profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y analista en JP Morgan Chase. Andrés es PhD en Finanzas de Columbia University e ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Un gran aplauso también. Finalmente nos acompaña Andrés Rodríguez, quien es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master of Laws de la University of London. Actualmente es asociado senior del Grupo de Tecnologías, Protección de Datos y Telecomunicaciones de Barros Errázuriz. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor asistente en Derecho de las Telecomunicaciones en la Pontificia Universidad Católica de Chile y como profesor invitado también en el Magíster de Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile. Así que también un gran aplauso. Bueno, vamos a ir partiendo entonces de este bloque, vamos a ir conversando con todos quienes están aquí y nos están acompañando. Y queremos partir preguntándoles, y en particular contigo, Andrés, para dar el kick-off a este bloque. ¿Cómo podemos entender? Primero partamos explicando qué es el data privacy y cuál es su objetivo.
A ver, yo creo que se escucha, ¿no? ¿Sí? Sí. Data privacy, definirlo es medio complicado, pero si hay que darle alguna definición, yo te diría que son ciertos principios, ¿no es cierto?, y normas que nos definen lo que se puede y lo que no se puede hacer con los datos personales. Datos personales que muchas veces a uno nos preguntan, yo soy abogado, ya, pero ¿qué es un dato personal? Y ahí empiezan las diferencias, porque datos personales es cualquier información que permite identificar a una persona o hacerla identificable. Las áreas de recursos humanos, ¿no es cierto?, estamos hablando del root, del domicilio, del email, del número de teléfono, incluso las fotos que salen rostro, ¿no es cierto?, han sido definidas como datos personales. Y eso es lo que está regulado tanto en Chile, en el año 99, pero en Europa a partir del año 2018 en cómo se hace uso de esa información y qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces yo diría que en términos concretos, data privacy es una especie como de conjunto de principios que nos dicen qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer con esta información. Basado lógicamente que en normas legales, algunas bastante antiguas como es en el caso chileno, y en otras mucho más modernas como es en el caso europeo. Perfecto, y de ahí también es súper importante conocer todos los que estamos en el mundo de recursos humanos y que gestionamos los datos de todos nuestros colaboradores en las organizaciones. ¿Qué datos de nuestros colaboradores o de las personas se consideran dentro del ámbito de acción de las normas asociadas a la protección de datos? O sea, todos los datos que permiten identificar a una persona son datos personales. Lo que pasa es que hay datos personales que tienen, o sea, hay distintas categorías de datos personales dentro de las que están, ¿no es cierto?, los datos sensibles, que son los datos que implican, por ejemplo, información respecto a la salud o de otros antecedentes de las personas. Pero los datos que permiten identificar a una persona, o sea, lo que se usa en las áreas de recursos humanos, como yo les decía, el nombre, el domicilio, las cuentas, los temas de seguridad social, número de teléfono, dirección de email, todo eso son datos personales. Hay algunos de esos datos que tú puedes usar porque la ley te permite usarlo, y hay otros de esos datos que puedes usarlos siempre y cuando tengas la autorización del titular de esos datos personales. Y ahí hay un tema que es muy relevante, que yo creo que lo vamos a conversar después, pero que muchas veces se tiene la idea de que las áreas de recursos humanos o de que las empresas o las compañías son en cierta manera dueñas de los datos de sus colaboradores, y eso no es así. Los datos siempre son de los colaboradores, de los trabajadores o de los clientes. Las empresas los administran, pero como administradores de esos datos tienen mucha responsabilidad. Y eso es lo que está normado tanto en las leyes que tenemos acá como en las regulaciones de otros países, como son Brasil, ¿no es cierto?, en casos recientes, más el reglamento europeo, que son regímenes mucho más estrictos en lo que es el tratamiento. Yo creo que es importante destacar que en ninguna parte se pretende entrabar el libre flujo de la información porque es crítica para la economía de hoy, pero sí que se haga de una manera responsable y informada de cara tanto a los clientes como a los colaboradores de una entidad. Y de ahí si nosotros hacemos un doble clic, entonces primero como dando este contexto más bien normativo, ¿cuáles son las principales características? No sé si todos hemos escuchado hablar que se habla de la GDPR y de esta norma europea que desde el año 2018 ya es exigible a todas las empresas que son de la Unión Europea, como también de aquellas que trabajan con países asociados a la Unión Europea. ¿Cuáles son las principales características que tiene esta normativa y cuál es el estado que tienen estas normativas también acá a nivel latinoamericano y en Chile en particular? A ver, son muchas diferencias porque el reglamento europeo, ¿esto parece, no? Sí, hay. Ahí sí, sí. El reglamento europeo, para resumirlo en el fondo, yo te diría que la gran diferencia con lo que tenemos acá, primero que aplica a nivel comunitario y cada país además tiene agencias de protección de datos, que son entidades en el fondo que supervigilan y fiscalizan que las distintas empresas que hacen, o entidades, no solamente empresas, que hacen tratamiento de datos, cumplan con las normas que se establece en ese reglamento. Las bases de legitimidad, o sea, que son en el fondo lo que le permite a una compañía tratar datos personales, son mucho más variadas que los que tenemos nosotros acá. Nosotros tenemos un modelo del año 99 que básicamente lo que decía en un comienzo, tú puedes tratar datos personales cuando la ley te lo autoriza o cuando el titular de esos datos te ha dado un consentimiento expreso.
En el caso europeo eso es distinto. En el caso europeo tú tienes otras fuentes de legitimidad. Por ejemplo, la ejecución contractual, o sea, cuando en virtud de un contrato tú necesitas tratar datos de una persona, no necesitas tener que ir a pedirle expresamente el consentimiento. Lo mismo el interés legítimo, que es un concepto un poquito más amplio, pero también se utiliza como base para hacer tratamiento. Y yo creo que el tercer punto importante es el régimen de sanciones. O sea, en Chile nosotros actualmente con la ley que tenemos, las sanciones son prácticamente nulas o muy bajas si es que una entidad incurre en incumplimientos, pero lo que se establece en el reglamento europeo, que está siendo copiado en el proyecto de ley que está en actual discusión en el Congreso, es que las multas aquí sí van a ser muy relevantes. O sea, estamos hablando de multas que van hasta las 10.000 UTM y en casos reiterados y graves, la Agencia de Protección de Datos que se está creando, que también va a ser una figura nueva en Chile, puede incluso ordenar que se detenga el procesamiento de datos. Y eso, hoy en día, por una empresa como cualquiera de las que están acá, que te suspendan el procesamiento de datos implica parar la operación. Y eso es insostenible. O sea, eso es una sanción que en el fondo es muy dura. Entonces, yo diría que esos son, se me ocurren las principales diferencias que tenemos hoy en Chile, que, como les digo, es un estándar que se va a actualizar ahora. No estamos hablando de 2 años más. Nosotros hemos estado en conferencias que ha dado el ministro Jackson y el gobierno está tan comprometido con este proyecto que de hecho está con urgencia, se está discutiendo todas las semanas, ya pasó por la primera Cámara, que fue el Senado, ahora está en revisión por la Cámara de Diputados y el proyecto se espera que salga ahora en el corto plazo. Entonces el llamado un poco también es a ser súper previsores en lo que se viene, porque los plazos de vacancia que establece esta norma nueva, que es en el fondo el plazo de adecuación que van a tener para ir a los nuevos estándares, como está redactado hoy, son 12 meses. Entonces no es mucho tiempo y esto implica cambios organizacionales profundos. Entonces ahí también el llamado es hacerse cargo de esto, a pegarle una revisión tanto interna como de cara a los usuarios de las compañías o a los clientes, de cómo están parados hoy en lo que es el tema del data privacy. Pero, y en ese sentido, la normativa, lo que está en discusión hoy día en el Congreso a nivel chileno, y así también está pasando en los sucesivos países de Latinoamérica, de hecho hay otros países que ya han avanzado como Brasil, Panamá, etcétera, considera las buenas prácticas de lo que recoge la norma europea, o ves que tiene algunos otros aspectos adicionales o que van por sobre? O sea, las buenas prácticas es algo que parte, hay un principio que es la privacidad por diseño y por defecto, en el fondo que es parte de lo que viene en el proyecto de ley, que es en el fondo que las compañías, las empresas, todos tienen que tener el tema de la privacidad y tienen que tomar todas las medidas operacionales y técnicas internas para asegurar de que la privacidad esté involucrada en el fondo todo nivel operacional de las empresas. Y eso es súper relevante. O sea, ya no basta con adecuarse al final, sino que todos los procesos tienen que partir de la base de que la privacidad es un elemento crítico. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia al interior de las compañías. Entonces, esto es súper relevante porque efectivamente es una realidad que es transversal, que nos afecta a todos, a todo tipo de organizaciones públicas, privadas, y no tan solo a quienes entregamos servicios asociados a tecnología o manejo de información. Desde ese punto de vista, Andrés, ¿cómo lo han vivido y cómo se han adaptado ustedes desde Betterfly, una empresa que ha escalado a nivel global y que por lo tanto ya van mucho más en avanzada que lo que está la realidad hoy día en Chile y en Latinoamérica? Están mucho más avanzados que eso. Mira, yo te diría que para nosotros el tema de data privacy, seguridad de datos en general, todo lo que tenga que ver con tecnología y procesamiento de esta información que nos permite de alguna manera proveer nuestros servicios, yo creo que tiene 2 carriles. Por un lado está el tema regulatorio, legal, compliance, que está hablando Andrés, que yo lo miro como una lista básicamente de protocolos y procesos que uno tiene que cumplir. Y que, por supuesto, nosotros como empresa lo tomamos súper serio y lo vamos cumpliendo y hay un roadmap, ¿cierto?, de un montón de iniciativas que uno va ejecutando. Pero al lado, yo diría, el carril más relevante que tiene que ver con la premisa del negocio
nuestro, y que por eso me encanta como el principio de privacidad por diseño. El negocio nuestro está formado, está fundamentado alrededor de un respeto de la privacidad de los datos y de la seguridad de los datos que es súper central. O sea, es tan fundamental como que es parte de lo que vendemos. Hay un contrato de alguna manera implícito que nos hace funcionar de esa manera. Y hay cosas explícitas, por eso que están como al lado del checklist, el consentimiento, qué sé yo, todos los términos y condiciones. Pero yo lo veo como un imperativo para los negocios, especialmente digitales hoy día, en el mundo de recursos humanos, pero en general en la industria, de que si uno no se pone en el corazón esta misión de ser respetuoso, de tener la privacidad, de ser muy explícito con lo que uno está haciendo en términos tecnológicos, como nosotros que ponemos la tecnología al servicio de las personas, por lo tanto está al centro del propósito de lo que hace Betterfly. Y por lo tanto es parte de la propuesta de valor que tenemos nosotros. Si uno no hace eso, de alguna manera queda competitivamente atrás. Y por lo tanto yo lo veo como algo que para nosotros es bien natural, así bien natural. Ahora, eso no quiere decir que no haya costado, como con cualquier startup que parte y tú tenés 5 personas que están pensando en todo lo que hay que hacer, y cuando la empresa va escalando, vais tomando los procesos de a uno, vais cumpliendo con este checklist, con esta lista. Pero siempre ha estado en el ADN nuestro, y por lo tanto dar estos pasos nunca ha sido muy difícil, nunca ha sido algo que tú pongáis al final y digas, ya, ahora nos vamos a preocupar de data privacy, ahora nos vamos a preocupar de seguridad. Es algo que desde la concepción de la empresa, del negocio principal de la empresa, ha estado siempre presente. Buenísimo. Y desde ahí también, Carlos, ¿qué consideraciones crees tú que son relevantes? Y ya después vamos a estar además abordando el tema de ciberseguridad, pero desde incluso de la vista más global de data privacy, que tiene que tomar una organización cualquiera, de cualquiera de los que estamos nosotros acá presentes, que nos están acompañando desde sus hogares, más allá de ser o no proveedora de servicios de tecnología o de trabajar con los temas de tecnología de la información. A ver, un poco continuando con lo de Andrés, porque el punto de Andrés es súper interesante. Aquí hay un tema de normativas que está perfecto y hay que cumplir. Y de repente cuesta, porque es complejo, están los aspectos legales, están los aspectos técnicos. Es difícil hacer convivir estas dos cosas, pero yo quiero reforzar lo que dijo Andrés. Yo creo que como organizaciones nosotros estamos obligados a ir más allá de la ley. Nuestros clientes, nuestras comunidades, nuestros propios empleados esperan que nosotros tengamos un comportamiento por sobre la ley y sobre cumplir. Entonces, un poco ese mensaje quiero reforzarlo, digamos, porque concuerdo 100% con ello, ¿no? Ahora, volviendo a qué es lo que tienen que implementar las empresas, y esto de que hablaste de la privacidad por diseño, por defecto. En ciberseguridad hay frameworks para todo. Yo creo que conversábamos el otro día con algunos compañeros de ciberseguridad. En general la gente tecnológica son como los nerds del grupo. Entonces, quizás no sea tu caso, pero 100%. Ya, okay. pero son como los nerds del grupo. Y lo terrible es que dentro de los nerds del grupo, los más nerds son los de ciberseguridad. Entonces, Que ya no guaripones. y orgullosos, digamos. Entonces, bien. Porque somos como medios cuadrados, tenemos frameworks, entonces tenemos que cumplir todas estas regulaciones. Y los tipos encargados de ciberseguridad, yo no sé, aquí, bueno, la mayoría de ustedes están en recursos humanos, no sé si les ha tocado interactuar con algún CISO alguna vez, pero es gente como profunda, como seria, que habla como con una estructura, tiene una estructura mental súper elaborada, digamos. Pero dentro de todos estos frameworks hay un framework que se llama Zero Trust, ¿ya? Y básicamente Zero Trust se encarga de 5 ámbitos, que son la identidad, los dispositivos, la data, las aplicaciones y las redes, digamos. Y el concepto detrás de esto es que por defecto nadie tiene acceso a nada a menos que esté explícitamente autorizado, que yo creo que es lo mismo que estabas diciendo tú en términos legales de que la privacidad por defecto es tú no tienes derecho a usar la información a menos que explícitamente te autoricen y la puedes usar solo para ese propósito, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de ciberseguridad, están estos esquemas de Zero Trust y son esquemas grandes, digamos, son como pesados de implementar. Entonces, es una mentalidad que hay que tener, ¿ya? Es un framework que hay que implementar, pero lo otro que te recomiendan es ir implementándolo de a poco.
ir con calma, ir madurando. En ciberseguridad se habla mucho de madurez, ¿ya? Y ir implementando estos temas por parte. Entonces yo diría que de las cosas que tienen que adoptar es este tema de Zero Trust. Ahora, dentro de eso, y vamos a hablar un poquito más adelante, hay varios temas en los cuales quizás el tema de ciberseguridad se ve lejano para la gente de recursos humanos, pero después vamos a ver algunas slides donde claramente ustedes son un aporte fundamental. Y muchas veces nosotros cuando hablamos con las organizaciones y estamos analizando estos modelos de madurez, dentro del esquema, dentro de la evaluación, entra recursos humanos con temas súper específicos, que podemos conversar después, pero eso en general. De hecho, Carlos, ahí, aprovechando que estamos con un universo súper importante de líderes y equipos que trabajan en recursos humanos en distintos tipos de organizaciones a nivel de la TAM, ayúdanos a poder acercar y poder comprender el concepto de ciberseguridad en la organización y la importancia que tiene para la comprensión desde el mundo de recursos humanos. Claro, bueno, el concepto de ciberseguridad, ahí nos salimos un poquito del data privacy, digamos, porque engloba algo un poquito mayor, digamos. Pero básicamente el tema de la seguridad, si queremos resumirlo así en términos súper sencillos, tiene que ver con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. O sea, tú tienes que ser capaz de proteger tu información sensible. Datos personales es uno de ellos, pero pueden ser patentes, qué sé yo, tus informes financieros, etcétera, un montón de información. La confidencialidad, la disponibilidad, ¿ya? O sea, en el fondo, por ejemplo, cuando existen estos ataques de negación de servicios, que no puedes acceder a tu banco o a lo que sea, y la integridad, ¿ya? El ejemplo más típico de la integridad de la información es se da en las universidades, por ejemplo, de los tipos que entran y cambian sus notas. Entonces, ese es un ejemplo de mantener la integridad. Ese es como el ámbito en el que se mueve la ciberseguridad. Y desde ahí, ¿cómo podemos saber, en términos de lo que es data privacy aplicado a lo que es el mundo de la información que se gestiona en las organizaciones desde las personas, si una organización está o no cumpliendo la normativa vigente? Aquí uno tiene que poner atención, cuáles son las señales de alerta, cómo podemos saber en qué estado estamos. ¿Qué nos pueden compartir al respecto de su respectiva experiencia? Bueno, si quieren, hay una ISO, la 27000, y dentro de la ISO hay una 27701, que justamente te certifica respecto a el manejo de los datos privados. Entonces, si uno quiere asegurarse, si quiere o certificarse, estábamos hablando un poco antes de la reunión con una persona que decía, bueno, me están pidiendo que yo esté certificado en cuanto al manejo de privacidad de la información. Bueno, ese es el camino para ir. Hay consultores en todas partes, digamos, que te pueden ayudar. Eso la hizo un estándar internacional y se pueden hacer con eso. Claro, nosotros estamos avanzando en el camino de las certificaciones también. Hay un roadmap que está súper alineado con ISO 27001, con GDPR, con LGPD. Nosotros estamos en Brasil y por lo tanto somos LGPD compliant allá. Estamos en España y por lo tanto hay GDPR. Y de nuevo, como el checklist regulatorio es algo que uno tiene que ir cumpliendo y yo creo que tiene que irse asesorando. Es algo que nosotros hemos ido haciendo desde el principio bien cuidadosamente porque, como te dije, como nos sale bien natural. Pero por otro lado está, desde mi punto de vista, la parte más compleja, que es la parte cultural de la organización. Cómo una organización entera está consciente de la importancia de este tema. Y no tiene por qué ser una empresa como la nuestra para la cual la tecnología y los datos son un insumo súper importante y por lo tanto tenemos que tener ese extra cuidado en general, en toda, o sea, en esta industria, en recursos humanos, es clave, es patente, pero en cualquier otra industria también. Y lo que pasa es que entramos en una era donde si tú venís con sistemas legados, con procesos legados, con culturas legadas, te enfrentáis a esto de alguna manera y tenéis como que enseñarle al resto de la organización que este pasa a ser un tema importante. Y esos cambios culturales yo creo que toman tiempo. De nuevo, la experiencia que conocemos nosotros en Betterfly es que nosotros somos, de alguna manera, siempre se habla como nativo cloud, ¿cierto? Cuando uno usa las nubes. Nosotros también somos las nubes de ¿cómo se llama? Infraestructura tecnológica, no la nube del cielo. Claro.
somos nativos en temas de data privacy y seguridad. Para nosotros es un tema natural, es un tema en el cual hablamos el mismo lenguaje, por lo tanto, culturalmente, un tema que permea en la organización de manera bastante fácil. Y Andrés, desde la perspectiva que ustedes ven desde Barra Urgazuri, con los distintos tipos de empresas que no necesariamente son estos nativos digitales, sino que quizás vienen de una trayectoria o una historia un poco más atrás y que tienen que enfrentar, por lo tanto, quizás un proceso más de adaptación o de transformación al respecto. ¿Qué es lo que ustedes han visto al respecto o las principales claves en este proceso de adaptarse a esta realidad? Cuesta mucho. Porque tomando un poco el punto de Carlos y de Andrés de lo valioso que son estas certificaciones, pero muchas veces la cultura organizacional interna no es certificable y generar conciencia. El data privacy hace 20 años o hace 15 o 10 años era un tema que prácticamente no existía. La conciencia de la relevancia porque los datos, en el fondo, su importancia para la economía es algo que es relativamente reciente. Entonces, ir a compañías de larga trayectoria, ¿no es cierto?, a explicarles lo que comentaba en un principio, de que el dato personal es un dato que no es libremente transable, que no se trata de andar traspasando bases de datos de un lado a otro, porque eso no se puede hacer. Uno muchas veces choca con los equipos de venta, con los equipos de marketing, ¿no es cierto?, con los equipos comerciales, dicen, pero esto es parte de mi negocio. ¿Qué tiene de malo de que yo vaya a donde amigos míos y me pasen las bases de datos donde están toda la información y haga cruce? Y con eso, en el fondo, puedo definir estrategias comerciales. Ese cambio de chip es lo que a nosotros como oficina, en el fondo, nos cuesta. Vemos como cada vez se genera más conciencia, pero lamentablemente la conciencia se está generando a raíz de la implementación del reglamento europeo, porque desde Europa, en el fondo, todas las empresas de acá que tienen cierto nivel de relación con empresas europeas, los europeos les dicen, si tú no me declaras que cumples con esto, yo no puedo contratar contigo. Pero a la vez tenemos en Chile una cosa que es media rara, pero se le empiezan a otorgar facultades a organismos que no son nativamente conocedores o expertos en temas de datos personales para que fiscalicen el cumplimiento de la normativa de datos personales. Bueno, lo que conversábamos hace un rato atrás ante el panel del tema del CERNAC. El CERNAC, ese es el mejor ejemplo. Entonces, tenemos un proyecto de ley que crea una agencia, pero salió una norma en diciembre del año pasado que dice que mientras no se cree esta agencia, en el ámbito de las relaciones de consumo, CERNAC va a tener la facultad de fiscalizar el cumplimiento de las normas de protección de datos. CERNAC, que es una agencia obviamente gubernamental que tiene mucha experiencia en temas de consumidor, pero no tiene mucha experiencia en temas de protección de datos personales. Bueno, esa es de facto hoy la autoridad que puede fiscalizar. Entonces, claro, volviendo un poco a tu pregunta, nos empiezan a llegar consultas, pero nos empiezan a llegar preguntas y necesidades de actualización en las políticas de privacidad, en los términos y condiciones de uso, debido a que se empiezan a percatar de que el CERNAC lo está fiscalizando. Y ya nos ha pasado de que llegan oficios, en el fondo, preguntando por qué en su política de privacidad usted señala de que por el solo hecho de acceder a un sitio web o por el solo hecho de proporcionarnos sus datos personales, usted está consintiendo con las políticas de privacidad. Y el CERNAC dijo así, de este porte, dijo, eso es una cláusula abusiva. Esa cláusula no funciona desde la perspectiva de lo que es la protección de datos. Entonces, hay que tratar de romper esa inercia que viene dada, como te decía, de que la conciencia es de que los datos pertenecen a la empresa y no a los titulares, de que no basta con que una persona, en el fondo, entre a una página web o cotice un producto para entender que otorgó el consentimiento. Hay que informarle cuáles son las finalidades, qué es lo que yo hago con esos datos. Nadie dice que no se puedan usar, pero hay que informarlo. Y hay que tener una autorización, y contando con esas autorizaciones se puede hacer, si nadie dice que no, pero cumpliendo en el fondo con lo que es el estándar actual. Y ahí desde la perspectiva, más cuando lo aplicamos al mundo de recursos humanos y de los datos de nuestros colaboradores, colaboradoras, ¿qué artefactos organizacionales, por decirlo de alguna manera, son aquellos que uno puede ocupar o echar mano desde las empresas para poder ir cubriendo estos aspectos? No sé, por ejemplo, reglamentos internos, Sí. anexos de contrato. ¿Cómo esto lo vamos aterrizando entonces? Mira, nosotros, por lo general, esto tiene dos dimensiones. Una dimensión de cara a clientes, que la dimensión de cara a cliente
es la más usual, en el fondo, que es la política de privacidad, donde uno le informa a ese cliente qué es lo que hace con su información y obtiene su consentimiento, ¿no es cierto? Y la otra es la cara interna, que la cara externa, la verdad es que, o esta dimensión externa, si uno no tiene la dimensión interna bien, como una máquina bien aceitada, muchas veces no funciona. Y eso, siempre nosotros recomendamos 3 cosas. Uno, en la relación con los proveedores, con terceros, exigir o hacer una debida diligencia respecto de que esos terceros cumplan con los estándares de ciberseguridad, de protección de datos, porque muchas veces son esos terceros a través de los cuales, por ejemplo, se producen filtraciones. Si uno puede demostrar que cuando contrató con ese tercero tuvo una gestión de diligencia, le pidió las ISO, ¿no es cierto?, etcétera, tu nivel de responsabilidad por esa filtración baja. Eso es lo primero. Lo segundo es que en los contratos de trabajo, eventualmente en un reglamento interno, se incluya un capítulo de protección de datos, para que el colaborador entienda qué es lo que puede o lo que no puede hacer con la información a la cual tiene acceso en virtud de su desempeño laboral. Y tercero, son políticas fáciles, a veces son como manuales de cortapalo, que puede ser dentro de un reglamento interno, pero también puede ser un documento aparte que uno le explique a los colaboradores, tú puedes hacer esto y no puedes hacer esto con la información. Porque esa es la única forma que tú tienes en el fondo de empezar a generar conciencia. Después, obviamente, se pueden hacer capacitaciones, pero un documento, nosotros siempre decimos, redactado por abogados, pero para que lo lea gente que no son abogados, que sea un lenguaje fácil, porque estas no son normas difíciles de entender, o sea, son ciertos conceptos, ciertos principios, que teniéndolos claros a nivel organizacional, primero los va, en el fondo, les va a evitar muchos problemas a futuro, pero además los hacen estar en cumplimiento con los estándares que te van a pedir terceros de afuera. Entonces, el costo hoy en día en Chile reputacional de no tomar estas medidas, yo creo que es el más grave, más que el costo pecuniario o económico de la sanción, así como no, o sea, cuando se producen filtraciones de información hoy en día uno ve cómo esto sale en todos los medios de prensa, sale en las redes sociales y ese es el daño más grande que sufre la empresa hoy, por no haber implementado esta gestión, o sea, el revisar que ese tercero efectivamente cumpla con los estándares, que sean empresas responsables, que hagan tratamiento de datos como lo dicen o como lo mandatan las normas. Y de ahí, claro, hemos entendido y hemos estado conversando un poco más como de cuáles son aquellos aspectos que tenemos que tener en consideración, aspectos concretos, prácticos, para el tema de protección de datos, pero también cómo saber y cómo conocer el nivel de madurez que también tenemos y cómo vamos avanzando a nivel de ciberseguridad, Carlos. Bueno, para eso tenemos tenía Sí. una pequeña slide. No sé si nos pueden que proyectar ahí en podemos usar. producción, hay una Porque lámina. Hay varios frameworks, ¿ya? Y como decía, todo esto está basado en modelos de madurez, ¿ah? En particular voy a mencionar uno que es el NIST, ¿ah? Un estándar norteamericano, público, información pública, y básicamente lo que, no sé si se puede proyectar la diapositiva, ¿no? Este estándar lo que tiene son 108 preguntas específicas, ¿ya? Que tienen que ser respondidas por distintos personas dentro de la organización. En particular el CISO, el Chief Information Security Officer, ¿ya? Pero dentro de esas 108 preguntas hay 10 preguntas que son específicas para recursos humanos, ¿ya? Y este modelo tiene como cinco grandes temas o sea, 5 grandes funciones, ¿no es cierto? Y dentro de cada una de esas funciones van colocando ciertas preguntas, ¿ya? Primero, la primera función es identificar, ¿ya? La segunda es proteger, detectar, responder y recuperar, ¿ya? En este tema de ciberseguridad. Y identificar, proteger y recuperar son los ámbitos en que recursos humanos entran, ¿ya? Con estas 10 preguntas. Y en particular en el tema de proteger, yo diría que la función más importante que tienen recursos humanos en el tema de proteger es todo lo que tiene que ver con awareness, con capacitación del personal, ¿ya? Ahora, no es, y aquí quiero profundizar un poquito más, la responsabilidad de recursos humanos no es solo decirle a la gente de qué es lo que tiene que tener cuidado o cómo protegerse, ¿ya? Porque en ciberseguridad vamos un poquito más allá. Siempre tratamos de buscar una evidencia
de que esto se está haciendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han hecho capacitación en tema phishing, por ejemplo, con la gente. Levanten la mano si lo han hecho, perfecto. Acá. Ya. ¿Y qué es lo que pasa? Hacemos la capacitación en phishing y ¿qué es lo que hacemos después? Hacemos una prueba de phishing, obviamente. Y cuando hacemos la prueba de phishing, ¿qué es lo que pasa? Hay varios que caen. Entonces es como uno le dijo a la gente, oye, no hagas clic sobre este link sospechoso. Le describió el link sospechoso. Y lo primero que hace es hacer el link. Entonces, en el fondo, las capacitaciones habituales que hace Recursos Humanos, que son más bien de ida, ¿ya? Y no miden comportamiento, en este caso hay plataformas específicas de capacitación que te permite ir midiendo y generando ese awareness en los distintos estamentos de la organización, porque también es distinto lo que se espera de un ejecutivo o de personas que tienen derecho a administrar datos del empleado común y silvestre. Entonces, es todo un framework detrás de eso de capacitación, y yo diría que es donde recursos humanos más apoyan. Entonces, existen estos modelos, estos frameworks, que tienen una serie de preguntas que en base a las respuestas que tú vas dando, te va dando el nivel de seguridad, y tú los vas mapeando en estos radares, digamos. Y lo que tú defines, en el fondo, es el nivel de seguridad al que tú quieres llegar como negocio. Por ejemplo, en el caso de Betterfly, el tema de protección de datos y ciberseguridad es parte esencial del negocio. O sea, lo que decía esto un poquito antes, el negocio se está basado en la confianza, y lo que se pierde no es un dato, se pierde la confianza, que es algo mucho más valioso. Entonces, tú, dependiendo del negocio en que estés, te mueves dentro de estos modelos de madurez y vas llegando del 0 al 5, digamos, una evaluación, y vas avanzando. Entonces, así vas midiendo cómo vas, digamos, porque implementar todo esto de una vez es imposible. ¿Ya? Es carísimo. O sea, tienes que irlo implementando de acuerdo a lo que el negocio te va dando, digamos. O sea, no puedes invertir más de lo que tienes. Eso, así en términos sencillos, llevado bien a tierra de cuál es el foco de recursos humanos. Sí, de hecho, aprovechamos también a señalar y recordar que todo este material va a quedar disponible para quienes están conectados tanto desde sus casas como también quienes están asistiendo acá presencialmente, así que lo vamos a poder consultar y revisar con mayor detención también, porque es muy importante cómo lo vamos aterrizando en nuestra realidad. Y de ahí, Andrés, si vemos ahora la mirada desde quienes estamos entregando soluciones de tecnología a las organizaciones para poder facilitar sus procesos, las relaciones con sus colaboradores, etcétera. ¿Cuáles, desde la experiencia práctica que han tenido ustedes en Betterfly, son aquellos aspectos que más recurrentemente las organizaciones y por medio de recursos humanos, en nuestros casos, se les pide más a los proveedores de servicios tecnológicos de las organizaciones? Mira, varía harto. Hay una preocupación común, te diría yo, en términos de cómo la entrega de la información y el manejo de la tecnología, más bien, puede afectar a los colaboradores dentro de la empresa. Hay una preocupación y principalmente HR, o sea, eso uno lo escucha ahí. Y yo te diría lo segundo, que tiene que ver como con el nivel de madurez tecnológica de la empresa, está relacionado con justamente lo que estaba hablando Carlos, en el cual te llega como normalmente una indagatoria, una lista de preguntas que son como bien técnicas asociadas a los manejos de la información, los manejos de los procesos tecnológicos. Hay una preocupación, yo te diría que cada vez la vemos más en términos de cómo las empresas, como nosotros, gestionamos nuestros procesos internos. O sea, a las empresas no solamente les interesa lo que están viendo, en términos de, no sé, cuando ven la aplicación nuestra, por ejemplo, que la ven todos los colaboradores, o el famoso dashboard, que justamente es para los administradores de recursos humanos dentro de las empresas, que es como la parte visible de la plataforma y que tiene algún tipo de información y algún tipo de tecnología. Las empresas se están metiendo más y más en lo que estamos haciendo nosotros por atrás, ¿cierto? Cómo estamos gestionando los procesos, cómo manejamos los procesos en la nube, cómo manejamos la gestión de la información interna. Y eso nos hace de alguna manera también irnos cuestionando, ir mejorando. Así que un proceso bien simbiótico, porque al final los clientes van determinando cómo haciendo nuestro producto. O sea, nosotros vamos respondiendo a las necesidades de los clientes. Nos ha ayudado en ese crecimiento, en esa madurez tecnológica. O sea, obviamente la empresa con la que partimos
y el producto con el que partimos ha cambiado un montón en este tiempo y los clientes son en gran parte responsables de eso. O sea, nosotros vamos respondiendo a lo que vamos escuchando. Y yo diría la tercera patita tiene que ver con la internacionalización. O sea, tiene que ver con no solamente las regulaciones externas que nos obligan de alguna manera a ir respondiendo a los pedidos específicos de clientes en distintos países, sino que la sofisticación o las preocupaciones locales también de los clientes en distintos países van variando. Si tú como empresa vas aprendiendo de todo eso y vas ajustando no solamente tu respuesta, sino que vayas ajustando tus procesos y tu tecnología. Buenísimo. Ya nos queda el último minuto, así que les voy a prestar a pedir a Carlos alguna recomendación, tips que nos puedas dar a los líderes o equipos de recursos humanos en materia de ciberseguridad, así como las 2 o las 3 cosas que tendríamos que preguntar o poner atención de manera prioritaria en torno a todo lo que hemos conversado. Si tuviéramos que quedarnos con 3 cosas en materia de ciberseguridad, ¿cuáles serían? A ver, yo diría que lo primero que tienen que hacer, lo más básico, es identificar dónde está la información, ¿ya? Y no es solo un tema de tecnología, el tema de privacidad, porque hemos hablado mucho de tecnología, pero la verdad es que si dejan un currículum arriba de un escritorio, eso también viola la privacidad del dato, ¿no? Entonces, primero identificar bien dónde está la información, dónde se está manejando, la de recursos humanos específicamente, porque yo diría que casi toda la información de recursos humanos es privada, ¿ya? Y después clasificarla. Yo diría que partan de a poco, digamos, ¿ah? Identifiquen dónde está, hagan un inventario de cuál es la información privada que tienen y después clasifíquenla, ¿ya? Eso yo diría como base. Después pueden ir implementando un montón de tecnología y controles arriba, pero partan por lo básico. Perfecto. Y de ahí también, Andrés, también de modo de cierre, ¿qué recomendaciones a los equipos, a los líderes de recursos humanos que nos están escuchando y que estamos llegando a ellos, nos podrías dar de manera prioritaria, que son aquellas dudas o cosas que no tendríamos que dejar de chequear que de estar haciendo? A ver, yo lo primero, y insisto en tener en el fondo llegar a la convicción de que, y entender de que la información que manejan las áreas de recursos humanos no pertenece a las áreas de recursos humanos, sino que pertenece a los titulares de esos datos. Por lo tanto, no se puede hacer lo que uno quiera. Es un tema que en Chile está regulado. Puede ser que la norma sea muy antigua, pero está regulado. De ahí entender bien cuáles son los flujos internos de la información, qué es lo que se hace. Porque muchas veces las mismas compañías no entienden o no saben qué es lo que está haciendo cada área con esa información. Y de ahí pueden salir muchos temas. Entonces, ese assessment interior de, oye, ¿estoy haciéndolo como corresponde? Es súper relevante. Y tercero, adelantarse un poco a lo que viene, o sea, a lo que viene porque ya está llegando acá, y es un tema de meses antes de que esto se implemente en Chile. Estoy hablando del proyecto de ley, porque esto implica romper una inercia y cambiar el rumbo en materia de gestión de información que requiere tiempo. Y eso hay que verlo como les digo, con paciencia, hay que generar la conciencia interna, y no es tan simple. Entonces, o sea, tomar las medidas y hacer las correcciones no es complejo para nada, y eso los deja en un mucho mejor pie frente a lo que viene y frente a lo que son los estándares actuales. En el mundo el estándar de protección de datos es mucho más alto a lo que estamos acostumbrados acá en Chile. Buenísimo. Y para ya ir cerrando, Andrés, desde la experiencia de Betterfly, a quienes están y trabajamos dando servicios y de soluciones tecnológicas, 2, 3 aspectos importantes que no debemos fallar en eso. Bueno, yo te diría que recalcando lo que dije antes, va más allá de una responsabilidad, tenemos que meterlo dentro del ADN de nuestras empresas, dentro del propósito de nuestras empresas, que estamos sirviendo a nuestros clientes. Especialmente, bueno, ustedes son justamente nuestros clientes. Entonces, quizá el segundo, y ahí es un pedido, esto se construye entre los dos, de alguna manera. O sea, nosotros tenemos este compromiso y este propósito de tener la tecnología al servicio de las personas y al servicio de nuestros clientes, pero es muy importante que los clientes nos estén hablando también y nos estén diciendo,
por aquí, por acá, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, qué está pasando aquí, que nos pregunten, oye, ¿qué pasa con este proceso? ¿Cómo se está tratando seguridad? ¿Cómo se está tratando privacidad? Y para eso yo creo que es súper importante el empoderamiento, muy, muy importante que los grupos se sientan empoderados para venir a hablar con quien sea, ¿cierto? Con cualquier proveedor, especialmente un proveedor tecnológico, no tiene por qué ser un proveedor tecnológico ni digital. Estoy de acuerdo con la visión de que toda la data de recursos humanos es privada, pero ahí esa relación de proveedor con empresa yo creo que es crucial y bueno, que las empresas se tomen en serio esta responsabilidad. Perfecto, bueno, y con esto vamos cerrando ya este bloque. Les pido un gran y caluroso aplauso a nuestros expositores. Vamos a también, como forma de agradecimiento, le vamos a dar de regalo uno de los libros de quien va a venir ahora a continuación a compartir con nosotros, que es Rodrigo Lara, que de hecho está afuera y tiene un stand donde también invitamos a cuando ya salgamos podamos aprovechar a visitarlo. Vamos a invitar a Rodrigo que nos acompañe ahora acá en el escenario. Les agradecemos que nos hayan acompañado y esperamos poder vernos prontamente. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Vamos a hacer la fotito de rigor. Muchas gracias. Y vamos a esperar, a pedirles que todavía nos acompañen. Nos quedan 10 minutos adicionales. Vamos a invitar a